Vayamos más... Que diga una por presentación y ya está. Pues nada, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a todos los presentes. Y simplemente quería comentar que este año el Ayuntamiento de Valdemorillo, además de los actos institucionales que tiene programados para celebrar el Día de la Hispanidad y el Día de nuestra patrona, que es el próximo sábado, 12 de octubre, pues es que hemos querido aprovechar la ocasión para divulgar un poco nuestra historia, ponerlo en valor. Entonces hemos organizado un ciclo de conferencias. Ayer fue la primera, hoy nos acompaña Francisco Álvarez, nuestro invitado de honor, y bueno, hoy nos hablará sobre el tema del Imperio Romano y la herencia, el legado que nos ha dejado nuestra cultura. Además de las 3 conferencias que eran programadas, hemos inaugurado ayer también una exposición que os invito a todos a contemplar. Está aquí en la sala previa al teatro, y el objetivo es que este año ha sido con mucha precipitación, pero queremos que esto vaya siendo ya, se vaya implantando todos los años en estas fechas, para que vaya cogiendo contenido, vaya cogiendo un ritmo adecuado, se vaya incorporando más temáticas en torno a la hispanidad, y que vaya participando cada vez más gente, y que vengan gente de otros municipios, si es posible, ¿vale? La exposición, la idea es que sea itineraria, ¿vale? La primera edición va a ser aquí en Valdemorillo, pero en cuanto termine, que va a estar expuesta un mes, pues irá circulando por otros municipios, ¿vale? Entonces, nada, le damos la bienvenida a Francisco Álvarez. Francisco Álvarez es un erudito en la materia, historiador licenciado, además periodista, divulgador, conferenciante, tiene un montón y un analista que ahora nos lo explicará. Pues nada, bienvenido, Francisco, y muchas gracias por tu compañía. A quien hay que aplaudiros es a vosotros. ¿Se me escucha bien o...? Sí, muy bien. Vale, gracias. Que es a vosotros por tener estas iniciativas. Hablábamos antes, una vez el gobierno central ha optado por obviar o olvidar nuestra historia, le toca, como tantas veces le ha tocado, a los ayuntamientos, a la administración más cercana, salvar y recuperar la historia, que es de todos, que es historia, que no es política, que es algo tan grande como lo que nos trajo aquí. Entonces, os agradecemos muchísimo esta iniciativa y la oportunidad de poder participar en ella, y pues lo que antes hablamos, ojalá que podamos, ya no sabemos el camino y queremos venir mucho y colaborar mucho en todo lo que se puede hacer. Bueno, entonces, a mí, como yo pues soy el que habla de Roma, de los amigos, pues como ha dicho Marcos, soy Paco Álvarez. Me podéis, los fines de semana estoy los domingos normalmente en la COPE, en fin de semana COPE. Estoy en algún otro medio, pero vamos, digamos, ahí es donde más hablo de Roma que podáis escuchar. Escribo libros, escribo en la revista Clio, en un montón de sitios. He colaborado pues desde la BBC hasta toda la televisión, pasando por Televisión Castilla y León, etcétera, etcétera. Y lo que más me gusta al final pues es estar así entre amigos hablando de Roma y todo eso. A mí lo que me ha tocado es de Hispania a España. Entonces pues no quiero contar la clásica charla, ni que sea una conferencia seria ni tal y cual, sino que quiero que hablemos un poquito que todos de por qué estamos aquí, porque tenemos este alfabeto latino tan maravilloso, que es exactamente igual al que usaba Julio César, salvo la ñ y para de contar, y bueno, y un montón de cosas. Entonces, por empezar por algún sitio, digamos, este es el índice de lo que traigo, pero no tenemos por qué hablarlo todo, O sea, es el nombre de Hispania, la primera en ser invadida, la última en ser conquistada, y vamos a hablar de las conquistas, etcétera, etcétera. Los hispanoromanos que regieron el imperio, pues obviamente los emperadores que conocemos, o no tanto. La edad de oro de Hispania, que esto es un aspecto que siempre pasamos por alto, y un poquito de qué es lo que nos queda de Hispania romana hoy, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de Hispania. Hay una movida, la moneda la moneda dorada es un aureo de Adriano, de nuestro segundo emperador hispano, en el que veis que la alegoría de Hispania tiene un conejito en los pies.
Entonces, eso y un poema de Cátulo del siglo I después de Cristo, pues dio a entender que España, tierra de conejos, eso todos lo hemos escuchado y todo el mundo piensa que la cosa iba por ahí. La otra moneda que he incluido es un duro de cuando se implantó la peseta, que si queréis iroslo pasando. La moneda de Adriano de oro no la he traído porque se me perdió en la última entrevista. Pero bueno, pues cuando consiga otra, que valen unos 400.000 pavos, una cosa así, la traigo, o sea que para el año que viene la tendremos. Pero bueno, si queréis ir pasando el duro, ahí veis que la alegoría de España, bueno, es del 69, obviamente es de la Primera República, por eso tiene la corona republicana, y España estaría entre Gibraltar y los Pirineos, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, y como sé que estoy entre buena gente, sé que el duro volverá, os voy a ir adelantando. Entonces, lo que pasa es que eso de que tierra de conejos, decía Cátulo, en un poema. Cátulo es un poeta que no tiene nada que ver con la historia, sino que es un poeta pues, que en un verso dice Hispania, tierra cuniculosa, tierra de conejos. Y en el siglo XVII un señor francés que se llamaba Bossart llegó a la conclusión de que Spagen o algo así en cananeo quiere decir damán. Damán es este bicho, que es un roedor. Y entonces este señor francés, muy listo, muy erudito, dijo, pues evidentemente los fenicios cuando vinieron a España vieron muchos conejos y por eso le pusieron de nombre damán. Entonces, quiero decir, esto es un conejo, eso es un damán, son claramente distintos. Si eres capaz de venir desde Tiro hasta Hispania, sabrás distinguir un hámster gordo de un conejo. Entonces, no tiene ningún sentido lo de tierra de conejos. El sentido que tiene, bueno, el sentido que lo decía Cátulo, el sentido que aparece en Adriano y en otras fuentes, parece ser que se refiere a tierra fértil, a tierra de conejos en el sentido que, pues, joder, que es como los conejos, porque aquí había efectivamente de todo: oro, hierro, esparto, vino, el mejor aceite del mundo, etcétera, etcétera. Conejo se dice arnebez en cananeo o en hebreo, con lo cual por ahí no va la cosa. En cambio, sí va por otro lado, que es los fenicios llamaban a España, y eso sí se sabe, Hispania, que puede querer decir tierra del norte, o tierra de metales, o tierra de tesoros, y tiene muchísimo más sentido, evidentemente, que tierra de roedores gordos, que no son conejos, pero y se dice distinto, pero bueno. Entonces, los romanos, obviamente, como tomaron contacto con Hispania a través de los cartagineses, que son fenicios de segunda mano, pues llamaron Hispania, que es de ese Hispanilla. En turco se dice así todavía, Hispanilla. Es como, les parecía más parecido a su idioma, Hispania. Y la primera vez que aparece escrito el nombre de Hispania en latín, bueno, en cualquier otro idioma, bueno, Hispanilla aparece en unas tablillas cananeas de hace 3.000 años, pero bueno, Hispania en latín aparece en unos versos de Varrón, en los que curiosamente la persona lo que dice es pensad que os hablo como hispano, no como romano. Esa primera frase, Hispani non romani memoretis locui me, quiere decir, pronuncio fatal, pero bueno, quiere decir eso, dice, pensad que os hablo como hispano. Y esto lo dice en el siglo II antes de Cristo un tío que se sentía hispano y que era capaz de sentirse hispano, y además era capaz de intercambiar, digamos, esa capacidad de sentirse hispano con la de sentirse romano. O sea, es muy, muy importante, y luego vemos por qué. Y luego, la frase de abajo, esta es del siglo I antes de Cristo, de Lucio Cornelio Balbo, que es un personaje que deberíamos de tener una plaza en cada pueblo. Fue el primer cónsul de Roma, de la República Romana, que no hubiera nacido, no ya en Roma, sino ni en Italia, nació en Cádiz. Y es un señor que fue amigo de Pompeyo, de Julio César. Cicerón fue su abogado y le defendió en un juicio, y se conservan esos discursos por Balbo. Yo qué sé, de Augusto, y no sale en nuestros libros de historia. ¿Por qué? Bueno, es más, casi seguro que lo conoce en Cádiz, y poquito, tampoco te creas, una placita que quiere Balbo, no, pues un romano, no vale.
Sobre él dijo otro autor romano, dijo, Cornelio Balbo no simplemente ha nacido en Hispania, sino que es hispano. Esto lo digo porque luego hay mucha gente que dice, ya bueno, pero España no existía hasta hace 4 días. Ya, vale, y Palestina sí, ¿no? O sea, Italia, existía Italia, porque el Renacimiento italiano lo hemos leído todos, y a nadie, quiero decir, a mí no me molesta, no me preocupa decir el Renacimiento italiano. En cambio, parece que tenemos problemas de decir Hispania o España antes de hace media hora, y pues no es correcto desde el punto de vista de que alguien podía sentirse hispano hasta el punto de que se dijera de él eso, que no simplemente había nacido aquí, sino es que era hispano en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, Marcial es un señor del que luego hablaremos más, que era de Bíblis, de Calatayud. Es un humorista satírico de Roma, que es de otros de los que están muy contentos de ser hispanos. Y entonces, entre unos de sus epigramas tiene este, ¿no? Que dice: dado que te jactas de ser de Corinto, Carmenio, sin que nadie te contradiga, ¿por qué me llamas hermano a mí, hijo de íberos y celtas y ciudadano del Tajo? ¿Acaso da la impresión de que nos parecemos en la cara? Tú vas radiante siempre con tu cabellera rizada, yo obstinado en mis greñas hispanas. Tú sin un velo gracias a la depilación diaria, yo con las piernas y las mejillas erizadas de pelos. Tienes una boca balbuciente y una lengua sin fuerza. No es tan diferente la paloma del águila ni la huidiza gacela del impávido león. Por tanto, deja de llamarme hermano, no vaya a ser, Carmenio, que te llame yo hermana. Es un poco bruto, pero al final, oye, me está diciendo claramente cómo es distinto el otro súper fino, de Corinto, griego, formado, educado y todo eso, que uno hispano, pues más bruto. Y bueno, pasamos a la segunda parte, que es un poquito contar muy breve el tema de la conquista y qué es lo que ocurrió. Esto de la primera en ser invadida, la última en ser conquistada, lo dijo Tito Livio, ya lo sabemos todos. ¿Por qué se dijo eso? Porque efectivamente pasaron más o menos 200 años desde que desembarcaron los escipiones en Rosas hasta que se terminaron las guerras cántabras, 200 años. Pero bueno, eso en la antigüedad es mucho, es poco. La guerra de las Galias, 10 años. Vale. Hispania, 200. Pues, bueno, dicho eso, esta frase es también obviamente un autor romano que habla de cuándo se fundó Gades, o sea, de la antigüedad que tiene Gades, es Cádiz, de la antigüedad que tiene España o Hispania, o como ciudad, como civilización. Y viene a decir eso, en el 80, tras la caída de Troya, que sería más o menos, Troya se supone que cae en el 1200 a.C., 1200 a.C., pues 80 años después, una flota tiria de los tirios y troyanos, los tirios son los de Tirio, los troyanos, los romanos, que dominaba el mar, fundó Cádiz en el último extremo de Hispania, el final más lejano de nuestro mundo, en una isla rodeada por un océano, separada del continente por un estrecho. Es muy importante la geografía a la hora de hablar de Hispania, y ahora lo veremos, porque es muy distinta a como nosotros lo pensamos. Pero bueno, esta historia la he metido porque para que nos hagamos una idea de la antigüedad que tiene una ciudad en España. Cádiz es efectivamente la ciudad más antigua del occidente europeo, pero con muchísimo. Y eso no se dice mucho tampoco. ¿Por qué? No sé, si en vez de Cádiz fuera Cardiff, os aseguro que todos sabríamos que Cardiff, o Brighton o lo que sea, es la ciudad occidental más antigua, pero Cádiz no. A lo mejor a los gaditanos tampoco les importa mucho, pero bueno. Lo que os decía de la geografía. Hay un señor, no de Cádiz, sino de Algeciras, que se llamaba Pomponio Mela, que fue el principal geógrafo del siglo I a.C., que él hizo una descripción del mundo y la describe así. Bueno, esto es un plano dibujado por un alemán, basándose en lo que decía Pomponio Mela. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que para un romano, y tiene bastante más lógica, arriba está Oriente, por donde sale el sol, y abajo está Occidente, por donde el sol se va. Nosotros, evidentemente, lo tenemos girado. Esto es España, para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿España está en el sur? No, está en Occidente, pero es que el Occidente, quiero decir, evidentemente, si partimos de la base que no hay ni arriba ni abajo en el espacio, para los romanos,
el mundo es así, se acaba aquí. Se acaba en Occidente, se acaba por donde se pone el sol, pero se acaba en todos los sentidos. Para nosotros, que obviamente sabemos que hay otro continente ahí, porque para eso lo descubrimos y lo conquistamos, pues nos resulta chocante que cuando decimos Finisterre, para los romanos tenía todo el sentido del mundo. O sea, que decir, no señor, es que aquí, en el océano Atlántico, que antes de océano era el río Océano, era una especie de masa de agua que pensaban que rodeaba, para los griegos, que rodeaba el mundo, aquí se acababa todo. Se mete el sol y chimpún. O sea, no hay más. Lo de non plus ultra, que es lo que dijo Hércules antes de que nuestro emperador Carlos dijera, no, perdona, plus ultra, que es lo que pone en nuestro magnífico escudo, pues maravilloso escudo. Y las columnas de Hércules, o sea que tenemos mitología y historia hasta para regalar. Tengo que decir, hay que imaginarse a España así, hay que imaginarse que para un romano en el siglo II a.C. los Pirineos iban así, de un lado a otro, el Tajo iba de arriba a abajo y Galicia estaba más lejos, más abajo. ¿Vale? Vamos a ponerlo bien porque si no vamos a marear, pero más o menos esta era la forma en la que ellos lo veían. Esto sería según Estrabón, esto sería según Ptolomeo, y aquí vemos que hay un montoncito de nombres, da igual que no se lean, que son nombrecitos que les ponían a las distintas tribus, que les ponen los griegos cuando llegan. Pero claro, los griegos llamaban a Hispania Iberia, pero es que no está claro. Iberia, por cierto, no se volvió a utilizar para referirse a la península ibérica hasta el siglo XIX. O sea, siempre fue Hispania, todo, incluyendo Portugal. Y España, también Portugal. O sea, de hecho, cuando Portugal fue reino distinto, hay alguna carta no me acuerdo de qué rey portugués, diciéndole al rey de España que no se llame rey de España, porque no puede ser rey de España si no lo es también de Portugal. O sea, pero luego ya en el siglo XIX, pues no, Iberia, claro, para eso y para los avioncitos. Pero no está claro si Iberia o Iber quiere decir río o quiere decir el río Ebro. Nos han contado que es como se llamaba el río Ebro, pero hay historiadores que dicen que no, que Iber es como se decía río en íbero. Y entonces pues llegó el explorador griego y le dijo al íbero de turno, ¿cómo se llama este río? Y le dijo, río. Y entonces dijo, pues vosotros sois los ríos. Ya está, o sea, vosotros sois los íberos. Entonces los griegos le pusieron nombrecitos a la gente. Hay una historia parecida sobre Yucatán, también, que es que cuando llegó el no sé qué explorador español, y le dijo, ¿y cómo se llama esto? Y le contestaron, Yucatán, que quiere decir, no te entiendo. Ahora dijo, muy bonito Yucatán. Ya se quedó. Pues Iberia y posiblemente igual, o sea, no, porque si no, por eso, por ejemplo, luego cuando lo de el tratado del río Ebro, que es la causa de la Segunda Guerra Púnica y todo eso, no tiene sentido. Pero bueno, el caso es que las tribus no están quietas, ni se llaman así es como lo llaman los griegos. Vamos a poner una España que nos entendamos, porque si no... Entonces, bueno, pues la Segunda Guerra Púnica, pues eso, la de Aníbal, que cruza con un ejército hispano y mercenario y africano, cruza los Pirineos, cruza los Alpes, con los elefantitos, y los romanos dicen, bueno, pues vamos a llevar la guerra al otro lado. La llevan, vienen aquí, ganan, y después fundan Itálica, una ciudad romana fuera de Roma. Esto no se había hecho nunca. En teoría, pues con los veteranos muy cerca de Hispalis, que era una ciudad entonces nativa, con los soldados heridos, mayores, o que no les diera pereza volver a Roma, pero fundan una ciudad de ciudadanos romanos fuera de Italia. Y eso va a ser el germen de absolutamente todo lo que ocurra después en la historia de Roma, no solo en Hispania, sino en el resto de las provincias. Esto fue Itálica se funda en el 206 a.C. En el 197, es decir, porrón de años después, los romanos dicen, oye, esto de España lo tenemos ahí un poquito tal, vamos a hacer dos provincias, Citerior, la que esté más cerca de Italia, que para ellos era esta, y la ulterior, la que está más para allá, Andalucía. Y entonces a cada una de estas provincias le nombran un pretor. En esa época, provincia tiene más el sentido de misión que el sentido geográfico que nosotros le damos. O sea, provincia es, un pretor tiene una misión que es
pacificar, mantener las ciudades, conseguir los impuestos, etcétera, etcétera, de su zona, pero no gobernar una zona, que sería lo que nos ocurre. Entonces, pero hay una cosa curiosa, que es que desde el 206 hasta el 197 nadie hace nada en Roma, no saben qué hacer con Hispania. Porque sí, hay unos mineros por aquí, por Jaén, que hay un montón de plata, no sé qué, en Cartagena. Es como, oye, aquí hay pasta, deberíamos de estar ahí, que podríamos financiar nuestra república con lo que consigamos en Hispania. Pero no está preparado Roma para eso. Una de las grandísimas discusiones de la historiografía es si Roma era una potencia imperialista o al final es un poco como sobrevenido. No está claro, pero sí el hecho de que pasen 9 años, que son 9 años entre una cosa y otra, pues es raro, ¿no? Poco después se funda otra ciudad romana, Córdoba, que se funda sobre una ciudad nativa, evidentemente, pero se le da también derecho romano a sus habitantes, y a partir de ahí van pasando guerras y todo esto. Pero bueno, a partir de ahí, poco después se funda Gracurris, y por Tiberio, por un Graco, exactamente con los mismos derechos. O sea, esto empiezan a ser ciudades romanas que salen fuera de Roma. Está pasando guerra alrededor y todo eso, pero eso, digamos que no es importante. Lo llamativo es que se empiezan a reproducir lugares que no solo tienen el mismo urbanismo, sino que tienen las mismas leyes y los mismos derechos y deberes, impuestos, religión, idioma, etcétera, etcétera, que Roma. Y eso hace que el resto de Hispania empiece efectivamente a romanizarse, sobre todo la Bética. Cartella es un caso muy curioso, porque Cartella se fundó porque hubo una delegación el mestizaje, obviamente, empieza en Roma. O sea, hubo una delegación de hijos de nativa y legionario que dijeron, a ver, nosotros, para el derecho romano, somos peregrinos, somos extranjeros, pero somos hijos de romano, queremos tener unos derechos. Entonces fue una delegación de ellos al Senado de Roma, y el Senado de Roma dijo, pues tenéis razón, vamos a hacer una cosa, vamos a daros el derecho latino, que es el derecho del Lacio, de la gente que vive en la zona alrededor de Roma. No es el optimus iure, o sea, no eres ciudadano romano, pero eres ciudadano latino, que bien, que no está nada mal. Y te vamos a dar una ciudad, una colonia, eso sí es una colonia, pero no en el sentido colonial, sino en el sentido de que es un lugar de colonos, que se llama Cartella, que está al lado de Algeciras, y para que viváis allí. Y obviamente los hijos de esos ciudadanos latinos, son tan latinos como si fueran de la orilla de Roma. Y no solo eso, sino que sus alcaldes, sus magistrados municipales, sí son ciudadanos romanos, y por lo tanto sus hijos. Entonces, quiero decir, llega un momento que en España conviven tribus totalmente, o naciones totalmente en guerra con Roma, con ciudades totalmente romanas, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos un brevísimo resumen de la conquista romana. De lo que está en naranja más oscuro se parece más realmente a lo que era la Citerio y la Ulterior, más que el mapa que hemos visto antes. De aquí vamos viendo, pues primero lo que está en rosita es la Segunda Guerra Púnica, y luego hasta la cornisa cantábrica es lo que se conquista desde entonces, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo, y la parte de arriba es ya lo que termina conquistando Augusto. Ahora repasamos un poco más de esto y vamos a mencionar dos personajes que hay que mencionar sí o sí: Viriato, el lusitano, el Terror Romanorum, que es un tío pues que no está muy claro si es el clásico buen salvaje, porque, o qué casualidad que en muchas crónicas romanas aparece siempre un nativo que es el capitán de los otros y que era muy bueno y muy honrado y no sé qué, y al final siempre le matan solo a través de una traición, si no, no se puede capturar. Pasa con Viriato, pasa con Vercingetorix, si quieres, pasa con Boadicea
en Gran Bretaña. O sea, no sabemos hasta dónde es literatura y hasta dónde es historia pura, pero es posible que obviamente haya algo de historia de verdad detrás de Viriato y detrás de las palizas que le dio a los romanos, sobre todo durante 20, 30 años. Otro hito de nuestra conquista es evidentemente Numancia, preciosa vista aérea. Numancia tardó en ser conquistada 20 años, el doble que la Galia. Y los romanos, no sé qué. La gente que estaba rodeando, los ejércitos romanos que rodeaban Numancia hasta 134 a.C., cuando se rinde, no eran romanos venidos de Roma, eran romanos venidos de Hispania, en la mayor parte. O sea, se calcula que había también gente numida y todo eso, pero de los 40 a 50.000 soldados romanos que había alrededor, habría alrededor de 5.000 que efectivamente habían venido de Roma para la última misión. El resto estaban ahí porque eran romanos de aquí, eran capetanos, eran gascones, eran gente que estaba lo suficientemente romanizada como para ser parte del ejército romano, ya como auxiliares, que son los que no son ciudadanos romanos, o como legionarios, que son los que son ciudadanos. Y cuando Numancia se rindió, su terreno, su ager, su tierra, se dividió entre los vecinos de Numancia. O sea, es una historia impresionante de heroicidad, de resistencia, de lo que tú quieras, pero no es una resistencia al invasor en blanco y negro como nos lo han contado muchas veces. O sea, quiero decir, porque en la historia, evidentemente, en 200 años de guerra con nosotros, con unos señores que son romanos desde hace 3 siglos, como nosotros, pues al final te pareces mucho más al soldado que tienes enfrente que al general que tienes atrás, seguramente, ¿no? Entonces un poco eso es lo que pasó. O sea, yo lo que quiero, si no, llamar la atención es que cómo es posible que se acaba Numancia y poco más o menos que esas tribus redentas y tal y cual, pues cuelgan las botas, cuelgan el escudo y se acabó. Y prácticamente no hay más guerra entre nativos y romanos. Las siguientes guerras que haya en Hispania serán guerras civiles entre romanos. La guerra civil de Sertorio contra los de Sila y las guerras civiles de Julio César contra Pompeyos. Aquí, en España, ¿por qué? Porque éramos igual de romanos como ellos. En las guerras... en las guerras hispanas se desarrollaron varias armas muy interesantes, muy importantes para el ejército romano. La gladius hispaniensis, la espada española, literalmente, que es de momento el arma que más tiempo ha estado, digamos, en el reglamento de un ejército en la historia del mundo. Era una espada más corta de la habitual de las películas y tal, y que se utilizaba para pinchar más que para cortar. De hecho, lo que hemos dicho antes con las cabelleras, es muy importante. Los romanos sabían que es más importante herir que matar, y sobre todo es más importante herir en la cara que matar al enemigo, porque si tú le hieres en la cara al primero, le pinchas en la cara, se va a dar la vuelta, ¡ah! No sé qué, y todos los demás de atrás van a decir, coño, paso de ir. O sea, en cambio, si le matas, se calla y se acabó. Esa es una de los inventos. Otro invento, posiblemente anterior, es el ejército de élite más importante que había, o el tipo de soldado más importante que había en Hispania, era el hondero balear. Las Islas Baleares se llaman así por el verbo baleo, latino, que quiere decir lanzar, como en bala, balón, balonazo, etcétera, etcétera. Entonces son las islas de los honderos. Y los honderos, pues al principio disparaban piedras, pero claro, encontrar piedras del mismo peso, redondas, etcétera, etcétera y tal, era muy complicado. Entonces a alguien se le ocurrió que por qué no las hacían de plomo. Las balas de plomo tienen todas el mismo peso, están normalizadas, no me van a romper la onda, y además me permiten varias cosas. Uno, ponerle mensajitos al enemigo. Ponerle tío tonto, Octavio, eres un borracho, es lo que pones más o menos,
Y luego todavía en el medio, te quitas del medio, vamos, inmediatamente. Y eso, que posiblemente, no está tan claro, pero posiblemente se inventó en las guerras hispanas, o por parte de al menos de los Baleares, es lo que seguimos usando. Las balas de plomo, que ahora, este es un 5.56x45, es un proyectil, que funciona obviamente, del calibre normalizado de la OTAN. Si queréis podéis sacar la balita y que sigue siendo de plomo, ahora está cubierta de bronce para que el plomo no envenene. En ese sentido somos un poco más civilizados, pero también es una bala pequeña para que hiera, porque otra vez es lo mismo, o sea, si un herido, pues hay 3 que ya lo llevo yo. Claro, en cambio eso, si lo matan, pum, se cae, no. Las guerras, las batallas se acaban, sobre todo en la antigüedad, cuando se desmoraliza el otro equipo, no cuando se matan todos, no cuando están todos muertos. Entonces, ¿cómo lo desmoralizas? A base de herirle, a base de balas de plomo de estas que a lo mejor no lo matan, pero te descoyuntan, de silbidos, de pinchar, los pilum, las lanzas. Un día vamos a eso, voy a traeros un diccionario. Las lanzas romanas, si os acordáis, son como una parte de madera y luego como un pincho largo. Ese pincho, el objeto de ese pincho es que cuando lo tiro, si tú te proteges, se te va a clavar en el escudo y no puedes quitar la lanza. Entonces al final quitas el escudo. Y entonces, macho, estás listo. Así que, pero bueno. Vamos para allá. Las guerras cántabras. En las guerras cántabras también sale otro personaje de estos pseudohistóricos que dicen que sale solo en una crónica, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, dicen que era un ladrón que llegó a Augusto a ofrecer por él, no sé, 25.000 sextercios o no sé qué, y que se presentó él mismo a recoger a recoger la recompensa, y entonces dicen que Augusto le hizo tanta gracia que dijo, y el otro no volvió a hacer nada más. Pero bueno, a partir de las guerras cántabras, Augusto, que sobre todo era un organizador de narices, cuando ya organiza nuestra península, en principio en 3 provincias: la tarraconense, la lusitania y la bética, que serían más o menos así, no se sabe muy bien, y en cada una de ellas un convento, y en cada uno de esos conventos una ciudad que sería la capital de ese convento, de esa diócesis, como que en este caso era convento, pero bueno. Y bueno, las ciudades, pues digamos que todas las seguimos conociendo, y a partir de él es muy curioso, por ejemplo, Lucus Augusti, Bracara Augusta, Astúrica Augusta, Augusta Emérita, César Augusta, etcétera, etcétera, son fundaciones de Augusto, como su propio nombre termina diciendo, y hacen mucho por la romanización, porque son ciudades de nueva planta. O sea, casi siempre son ciudades que dice el que sea, el que hace lo... Oiga, gracias. Digo, es que esto lo que hace también la velocidad. En fin, que ayuda mucho a la romanización, porque claro, si conocéis los castros celtas del norte, que son muy bonitos, pero que los hay por ahí, por Galicia, por Asturias y tal, y luego te vas a Mérida, pues yo creo que sobre todo los adolescentes y los hijos de los nativos dirían: papá, yo quiero ser romano, macho. O sea, en el castro, ahí, en la ciudad, está así, las casas están torcidas, no hay termas, no hay teatro, por supuesto no hay bares, no hay nada de nada, no hay anfiteatro, no hay agua corriente. En cambio, claro, te vas a una ciudad romana de estas y, hijo, macho, Ricardo, el Decumano, la plaza, los monumentos, es impresionante, y eso hace mucho, no en esa primera generación, pero yo creo que sí en la segunda, de que la gente quiera vivir en esa ciudad, que al final tiene que ir a esa ciudad para pagar los impuestos, para determinadas cosas. En fin, esto es más o menos la red de carreteras, muy más o menos. Hay que buscar cuál pasa por aquí, pero seguro que pasa alguno. La que va de Toledo a Complutum, seguramente pasaría, bueno, o de aquí, de Turcia a Segovia. Sí. Hay que buscarla.
Y este mapa lo he incluido porque a partir de cierta época, en la que ya se divide un poquito más nuestras provincias, la Mauritania tingitana pasa a ser parte de Hispania, oficialmente, y a ser gobernada desde Hispania. Esto evidentemente tendrá unas consecuencias históricas muy importantes, de las que todavía suceden. Esto ocurrió después de Diocleciano. Y bueno, antes de pasar al capítulo 3, sí quería... Bueno, no, mejor lo cuento. Capítulo 3. Hispanoromanos que dirigieron el imperio. ¿Cómo vamos de hora? Me podéis interrumpir cuando os dé la gana, ¿eh? O sea que... Bueno, esta parte la vamos a ver rápido porque se supone que conocemos a Trajano, obviamente, el primer emperador, a Adriano, su sobrino, su ahijado, y a Teodosio menos. A Teodosio lo conocemos menos, pero no sé por qué le conocemos menos. Porque Teodosio es realmente, no es Constantino, es Teodosio el que hace el edicto de Tesalónica, en el cual se dice que la única religión del imperio va a ser la cristiana según el concilio de Nicea. O sea, quiero decir, no la arriana, sino la... Eso lo hace Teodosio. Y lo hace Teodosio siendo papa San Dámaso, que es un papa de Galaecia, hispano. San Dámaso es el que hace un cónclave para elegir cuáles son los evangelios, con otros obispos, deciden cuáles son los evangelios canónicos y cuáles no, y acto seguido le encarga a un señor que se llama San Jerónimo que haga una Biblia en latín, en la que estén esos evangelios y ciertos libros de la Biblia hebrea. Esa Biblia es la Vulgata, que es la Biblia hasta 1975. Se la encargó un tío de Galaecia. Galaecia llegaba hasta Ávila, o sea, pero bueno, quiero decir, un hispano que, oh, qué casualidad, coincide con que el emperador sea también hispano. Y hay otro personaje hispano también que tiene mucho que ver con la religión, pero se nos escapa hoy, pero bueno, os lo comentaré otro día, que es un Osio de Córdoba, que es el que convocó el concilio de Nicea antes de todo esto. Pero vamos, lo de Teodosio eso lo podéis buscar en cualquier lado, el edicto de Tesalónica, que es tal cual. Constantino lo que hizo fue, digamos que ni siquiera legislar, sino refrendar un edicto anterior que hablaba de la libertad religiosa, pero no dijo, a partir de ahora todos cristianos, que eso sí lo hizo Teodosio. Teodosio parece ser que nació en Coca, en Segovia. Y lo interesante de la dinastía que inicia Trajano, del siglo más feliz de la historia del mundo, según Edward Gibbon, luego ya se dio cuenta Edward Gibbon, como es inglés, luego se dio cuenta de que, ostras, pero si en ese siglo todos los que gobernaron fueron hispanos, y ya no le hizo tanta gracia. Pero realmente el sistema por el que esa dinastía, la dinastía Ulpioelia, que no sé por qué la estudiamos como Antonina, pues realmente transmiten transmiten el imperio a través de sus mujeres. O sea, Trajano sabía que no iba a tener hijos porque no le gustaban las mujeres, y entonces nombró a Augusta no solo a su mujer, a su señora, sino a su hermana, que se llamaba Marciana. Y a partir de... no era de Marte, se llamaba Marciana, pobrecita, tenía ese nombre. Pero a partir de ahí, todos los descendientes de Marciana, todas las descendientes de Marciana van a casarse con los emperadores. Y son los que van a justificar que esos emperadores lleguen a serlo. Vivia Sabina es la que es hija, espérate, no me acuerdo si es hija, esta Sabina, de Matidia y Vivio, es nieta nieta o sobrina, bueno, de Marciana, y es la que se casa con Adriano. De hecho, se llevaba fatal con Adriano, y Adriano muchas veces le preguntaban, ¿y por qué no te divorcias? Porque en Roma el divorcio estaba permitido, y él decía, es que si me divorcio de ella le tendría que devolver la dote, y la dote es el imperio, lo dijo Adriano. O sea, después de Vivia Sabina tiene una hija, que es Faustina la mayor, que es la que se casa con Antonino Pío, que tiene una hija, que es Faustina la menor, que es la que se casa con Marco Aurelio, que tiene una hija, que es Lucila, que es la que sale en Gladiator, la chica de... Bueno, y ya ahí estaba cómodo, y ahí se acabó nuestro siglo, el siglo hispano, en el que no sé por qué, no se ha investigado demasiado, pero realmente, vamos a decir, si hay gente que se ha fijado en que la transmisión del imperio durante el siglo
considerado el mejor, porque de hecho de Trajano siempre se dijo, cada vez que se nombraba un emperador, se decía que seas más feliz, que tu reinado sea más feliz que el de Trajano y más justo o más grande que el de Augusto. Eso se decía cada vez que se nombraba un emperador, se mencionaba a Trajano, o sea, para ellos era el mejor siglo, y de hecho fue sin duda el apogeo del imperio, el siglo II, en el que Trajano hace que el imperio llegue a su máxima expresión, en el que Adriano hace que la cultura y la arquitectura y todo lo demás llegue a su máxima expresión. El Panteón, por ejemplo, que yo creo que es el edificio más bonito del mundo, el Panteón de Roma, se hizo durante Adriano. Todo eso depende de una serie de mujeres que son todas hispanas. Una descendiente de la otra, descendiente de la otra, descendiente de la otra. Pero bueno, eso, como son hispanas, pues no se dice. De hecho, eso, ¿cómo es posible? Si en todo ese siglo hubo un emperador que se llamaba Antonino y que de hecho es hijo adoptivo de Adriano, ¿por qué a toda la dinastía la llamamos Antonina en vez de Ulpio Elia, que es como se llamaba la familia? Pues porque estábamos mirando para otro lado cuando los alemanes escribieron. ¿Cómo hemos permitido que los alemanes escribieran la historia de Roma? En fin, esa es otra guerra. Todavía hubo otra señora, Ulpia Severina. Ulpia, qué casualidad. No, aquí la chuleta. Ostras, ya la leo. Ulpia Severina era esposa de Aureliano en el siglo, a finales del siglo III, 274-275, y cuando murió Aureliano, ella gobernó el imperio durante no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor un año, a lo mejor 6 meses, a lo mejor 2 años, pero sí lo suficiente como para que se hicieran monedas de ella, en la que dice Aug. Aug quiere decir Augusta o Augusto, no Augustos. O sea, quiero decir, ella es quien rige. Si fuera una moneda de un matrimonio del Augusto, el César o César Augusto y su señora, no pondría AUG, pondría AUGG, que sería Augustus. Entonces, quiero decir, esta señora hispana, Ulpia Severina, pues hay un montón de monedas. Hay monedas de oro, hay monedas de bronce, etc., de plata, con la efigie de esta señora, que por lo visto en su época no hacía muy bien los dibujos, pero bueno. Luego nos hicieron peor. Porque, claro, acordaros de la moneda que vimos al principio, la de Adriano, qué bonita, la mujer ahí tendida. Y estos son nuestros queridos Imperio Occidental, pero ya esto es pues siglo V. Gala Placidia era hija de Teodosio y tiene una vida que es como da para 7 series y temporadas, y también fue gobernante del imperio, ya solo del Imperio Occidental, y madre de creo que era Valentiniano III, que fue el emperador que luego se enfrentó ya con Atila. O sea que desde ese siglo del apogeo del imperio hasta el siglo en el que el imperio occidental se va a la porra, hubo gente hispana. Bueno, Gala Placidia nació en Constantinopla, pero vamos, su padre, su madre, etcétera, etcétera, eran todos hispanos. Quiero decir, hay una presencia continua de hispanos en el imperio. Y quiero decir, no es simplemente que Roma nos influya a nosotros, sino que nosotros influimos a él. Ahora hablamos más de ello en la Edad de Oro de Hispania. La Edad de Oro de Hispania, lo que quiero decir es, este es Pomponio Mela, el de antes, el geógrafo, que fue el geógrafo más importante del Imperio Romano. Este es Columela, que es el actor de agricultura, que es digamos, entre los dos principales escritores sobre agricultura y otras cosas de Roma, también, de Cádiz. Pomponio Mela de Algeciras, me olvidé decir. Moderato de Cádiz es este señor filósofo que es el que, digamos, dio a conocer a Pitágoras, era pitagórico y dio a conocer a Pitágoras en el resto del mundo, de Cádiz también. Marcial, el humorista del que hemos hablado antes, de Bilbilis, Calatayud. Quintiliano, el retórico más importante y que todavía influye hasta en Jacques Derrida en la filosofía del desconstruccionismo del siglo XX. O sea, es una de las personas más influyentes en la historia de Roma. ¿De dónde es este hombre?
de Calahorra. Séneca. Este es Séneca hijo, pero su padre también fue rector, importantísimo, famosísimo, etcétera, etcétera. Séneca, por ejemplo, tiene a su nombre un cráter en la Luna, una universidad en Canadá, no sé, un montón de cosas. O sea, es sin ningún género de dudas el filósofo más importante del Imperio Romano, nacido en Córdoba. Aquí le tenemos con Nerón, que parece ser que tuvo algún problema. Y Lucano, sobrino de Séneca, un poeta que fue obligado a suicidarse por Nerón, según dicen, un poeta que se lo escribió un libro de que no conservamos entero, la Farsalia, pero es un libro tan original que en su libro los que pierden la guerra tenían razón, y eso es súper revolucionario, lo sigue siendo. O sea, quiero decir, los dioses estaban de acuerdo con los que ganaron la guerra, pero los que tenían mejor motivo y todo eso eran los que la perdieron, para él y para ese libro. Y de hecho en el cementerio de los confederados en Arlington, en Washington, en el monumento que preside el cementerio de los confederados, hay una frase del libro de Lucano, en ese sentido de los dioses les gustó no sé qué, pero a Catón le gustó más la causa de los perdedores. A partir de él es cuando alguien puede decir, y a partir de él muy pocas veces más se ha dicho, que eso, lo de ganaréis pero no convenceréis, ¿sabes? Quiero decir, es un poco eso, o sea, ojo, no por el hecho de que ganes la guerra tienes razón, a lo mejor es que, no sé, me parece súper revolucionario. Y por terminar, aunque no sea del mismo siglo, voy a meter a Egeria. Egeria es la primera mujer que sepamos que escribió un libro, en su caso en el siglo IV después de Cristo, y era de Galaecia, posiblemente del Bierzo. Es un libro de viajes, es un libro que nos cuenta cómo se fue a Tierra Santa y volvió. No se conserva entero, pero hasta el siglo XX no sabíamos ni siquiera que existía esta señora, que es la primera escritora hispana y no sale en ningún libro, no tiene ninguna escuela a su nombre, no hay monumentos, otra vez, imaginémonos que fuera francesa, ¿vale? O sea, o inglesa, no te quiero ni contar. Pero bueno, lo que quería decir con toda esta gente es que, sobre todo durante el siglo I después de Cristo, la edad de oro, de verdad, de nuestras letras, el siglo de oro de Roma, o nuestro primer siglo de oro, fue en latín. Todos estos personajes se siguen estudiando, siguen siendo importantes, siguen siendo Séneca, siguen siendo fundamentales para entender la historia del mundo, la literatura, etcétera, etcétera. Pomponio Mela has estudiado, sin Moderato no conoceríamos a Pitágoras, Marciales, los epigramas de Marcial estarían censurados la mayoría ahora, porque muchos son súper burros, pero realmente hace un espejo, es como, no sé, es un espejo de cómo era la sociedad de entonces, ¿no? Y bueno, eso, obviamente de Séneca no vamos a hablar. Quintiliano también influye muchísimo en la educación y incluso en el marketing. Ahora sería un gurú del marketing. Pero son personajes hispanos de hace 2000 años. ¿Alguien puede pensar en algún escritor de ahora que sea conocido dentro de 2000 años? O sea, pues esto sí. Y Egeria termina, la parte del libro que conservamos termina diciendo, es epístola, son cartas que le escribe a unas amigas, y lo que termina diciendo el libro es, os pido, ya esté yo viva o haya muerto, que por favor os acordéis de mí. Así termina su libro, por favor acordaos de mí. Y no nos acordamos de Egeria, no nos acordamos de nuestra historia. Y en eso es en lo que... Bueno, punto quinto, rapidito. Esta vez muy, muy rápido. ¿Qué nos da España hoy? Pues no voy a hablar de monumentos maravillosos como el templo este de Córdoba, obviamente de nuestras rutas de carreteras. Es muy curioso, de Cádiz sale una carretera que se llama Vía Augusta todavía, y es la carretera que iba de Cádiz a Roma, pasando por toda la costa, la A7, para que no se entendan. Provincia. Estas son provincias fundadas por los romanos. La Coruña, Albacete, Alicante. Un día, si queréis, os cuento la historia de cada uno. Ceuta, Melilla, Septem. Era como se llamaba Ceuta. Melilla había sido una ciudad fenicia antes. Obviamente hay que hacer una mención especial a Mérida porque es donde se conservan, digamos, cosas más
más chulas, que por cierto se conservan casi todas porque estuvieron enterradas durante mucho tiempo. El teatro lo llamaban las 7 sillas porque solo sobresalía la parte superior del patio de butacas, para que nos entendamos, y había una leyenda que decía que es que ahí se habían sentado 7 reyes moros, porque algo antiguo siempre era moro, ¿sabes? Y para decidir qué hacían con Mérida y no sé qué. Y luego ya en el siglo XIX empezaron a excavar y apareció el teatro. Ahora hay un parque que se llama Parque de las 7 Sillas, que tiene unas piezas ahí de adorno y tal, feísimas. Pero ¿qué es lo que nos queda de verdad de Hispania romana? Nos queda el arte figurativo. O sea, cuando os digan, bueno, pero hay mucho, hablábamos antes, hay mucho herencia árabe. Sí, en nuestro arte. Habéis entrado en una mezquita y en una iglesia en Sevilla, son iguales, ¿no? Es lo mismo, las imágenes, todo eso, el barroco, el alfabeto, lo hemos dicho al principio, nuestro alfabeto, nuestras preciosas letras, que son las más universales que hay, entre otras cosas porque nosotros las llevamos al otro lado del mundo, son las mismas que utilizaban los romanos hace 2000 años. El urbanismo, pues obviamente el plano en ortogonal, que es el mismo que luego se aplicó en Manhattan, por ejemplo, o en Buenos Aires, en ciudades modernas, es un urbanismo romano en el que se plantea que todas las manzanas miran lo mismo, todas las calles miran lo mismo, menos las calles centrales que miran exactamente el doble, etcétera, etcétera. Y otra cosa más importante, que haya cloacas, cosa que en el resto de las civilizaciones anteriores pues no está muy claro que hubiera. O sea, que haya agua corriente, cosa que en muchos pueblos en España no tuvimos hasta los años 60, y que haya alcantarillas para que podamos mandar lejos la basura. Y sobre todo el derecho. El derecho es lo que nos hace ciudadanos, pero es lo que nos hace ciudadanos a nosotros y a todos los que estén amparados por nuestra Constitución. O sea, los romanos, hubo emperadores, hemos visto, hubo emperadores hispanos, hubo emperadores sirios, hubo emperadores libios, rumanos. Para los romanos lo que es común es la ley, que es igual para todos. Lo que es común es la ciudadanía, que es igual para todos. Pero el color, ¿qué es eso? Los romanos nacemos donde nos da la gana, como los de Bilbao. Y de hecho, el derecho, el ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el tener derecho a ser juzgados por nuestros iguales, que si no estamos de acuerdo con lo que ha dicho el juez, podamos ir a otro juez superior para que revise si eso es verdad o no. Todo eso es romano. Es mucho más importante que el monumento más bonito romano que tengamos. Y ese derecho lo llevaron nuestros tatarabuelos en la mochila a América, y al urbanismo y la religión y otras cosas. Pero por eso, y no es casualidad, en todos los sitios donde digamos las leyes son parecidas a las nuestras, son humanas o reconocen la igualdad ante la ley, en todas las cortes del mundo se sigue hablando latín, se siguen utilizando palabras latinas en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Filipinas. Bueno, Filipinas ya no lo sé, pero bueno, con un poco de suerte sí. Y evidentemente en toda Europa. Y todo eso lo hizo Roma, y luego nosotros, y luego otros. Pero vamos, todo eso viene de Roma. Eso es lo que es importante. Luego, por meter una anécdota, ¿qué es lo que queda de Hispania en Roma? Esto es un asiento del Coliseo, del anfiteatro Flavio. Pone Gaditanorum, quiere decir para los gaditanos. O sea, en el Coliseo hay asientos reservados para gente de Cádiz. Si vais, o sea, no hay asientos reservados para gente de ningún otro sitio, ¿vale? Pero Flavio, o sea, quiere decir esto, que se construyó 150 años después de que Lucio Cornelio Balbo hubiera muerto, hace ver lo importante que era, oye, que hay asientos reservados para la gente de Cádiz, en el Coliseo. A mí me parece la bomba, en fin. Y bueno, pues esto es otra frase también de otro autor romano antiguo, que dice eso: los que antaño fueron llamados hispanos, etruscos o sabinos, ahora son denominados romanos. Claro, es que etruscos o sabinos son naciones italianas, y a nosotros nos pone en pie de igualdad, ¿sabes? O sea, no hay, para un romano, no hay ninguna diferencia entre un hispano y un etrusco en la época imperial, obviamente. Porque somos romanos, así que, pues muchas gracias.
discutir. Dime. Quería preguntarte, habría pensado preguntarte sobre los personajes hispanos influyentes, no emperadores, coetáneos a Séneca, porque Séneca tiene tela. Pero, hablando de las mujeres, ya me pisaste la pregunta. ¿Y qué pasa con las mujeres influyentes? Dando una lista, vamos, extensísima, ¿no? Como eso ya ha estado cubierta, esa pregunta ya ha estado respondida. Vaya, pues. No, bueno, puedes abundar en ella si tienes alguna anécdota. Yo quería, la figura de Séneca siempre me ha seducido, porque ha sido muy influyente. Él estuvo al servicio de, corrígeme, 3 o 4 emperadores, ¿no? Desde Tiberio hasta... Tanto no, pero bueno, un par de años sí, se calcula en Nerón. Y antes, ¿no? Hombre, Claudio. Cuando Claudio él andaba por ahí, pero Claudio Claudio lo desterró y todo eso. Aparte de... Por eso luego Séneca hizo una obra satírica que se llamaba algo así como la apagalococintosis o algo así, que es como la transformación de Claudio en calabaza, que es una historia satírica en la que Claudio muerto baja a pedirle a los dioses que le nombren Dios, igual que a Augusto y a todos los demás, y al final termina siendo esclavo de un abogado, que es lo peor que se puede ser en el mundo. Y junto a Séneca, de ese nivelazo, pegados al imperio, estando de consejeros, de gente tal, ¿algún otro personaje así? Muchos. Un día podemos hablar de Trajano. Trajano realmente llegó a la púrpura a través de un golpe de Estado que se dio contra Nerva por Lucio Licinio Sura, que era un cónsul. Cónsules como presidente de la República, ¿vale? Había 2. En la época imperial había 2, ya no eran presidentes de la República, pero eran más favores y tal, pero sí eran cargos que mandaban mucho. Y siempre había 2 mínimo por año. De hecho, los años se conocen por el nombre de los cónsules. Y Lucio Licinio Sura fue de los hispanos que llegaron a ser cónsules 3 veces, que eso ocurrió en poquísimas ocasiones. Creo que hubo 7 hispanos, por ejemplo, y en total no sé si hubo 12 personas que llegaran a ser nombradas cónsules 3 veces. Hay muchos que fueron 2 tal. El caso es que Nerva andaba bastante preocupado con su situación y entonces habló con el cónsul. Oye, ¿qué podemos hacer? Y tal. Y dice, pues yo creo que te deberías apoyarte en el ejército. Y el ejército más cercano era el de Germania, que lo gobernaba Trajano. Y entonces, ¿y qué hago? Oye, pues si nombras hijo adoptivo al general de ese ejército, pues a lo mejor así se te respeta más y por lo menos tienes a las tropas ahí apoyándote y tal igual. Entonces, por H o por B, hicieron una operación ahí en la que Nerva terminó efectivamente adoptando a Trajano, pero Trajano no adoptó el nombre de Nerva, lo cual es a partir de llamativo, y aunque él no lo sabía, pues duró 4 meses. Nerva le pilló un resfriadico y tal. Entonces sí, hubo muchísimos en la época de... en la época de Adriano, por ejemplo, se supone que por lo menos la tercera parte del Senado eran hispanos. No quiere decir eso que se juntaran luego para bailar la jota. Eran romanísimos, ¿sabes? Pero eran hispanos. Entonces, algo habría algún tipo de redes de solidaridad, o llámalo X. O sea, posiblemente no había un partido hispano, pero sí, porque todos eran romanos de aquí, igual que podía ser romano de otro lado. Pero sí, hubo gente muy importante, sí. En Romanos de aquí, que es uno de mis libros, que casualmente se llama Romanos de aquí, habla mucho de hispanos influyentes. Te lo recomiendo. Lo podéis pillar en cualquier lado, en las plataformas, evidentemente, y si no, pues lo podéis pedir en vuestra librería, en la Casa del Libro. Ese, como ya no es de este año, es más complicado de encontrar, pero en las plataformas, en la FNAC, en Casa del Libro, en Amazon y tal, se puede conseguir. Más cositas. Antes de que nos echen, nos da tiempo. Y me he traído una lámpara por si se apaga la luz. Sí. A mí me ha llamado la atención cuando has mencionado el tema de la leyenda negra, que lógicamente en la leyenda negra sí que hubo una configuración, está documentada y todo lo demás, pero el aspecto romano, yo creo que también entra mucho en juego el propio Dorado. Entonces,
quería preguntarte, ¿qué nexos de común tiene la leyenda negra de Roma con la de los católicos Yo creo que todo, o sea, porque realmente es eso. Porque hemos permitido que un francés en el siglo XVII, ¿quién era Francia en el siglo XVII?, diga que España es tierra de conejos y que todavía nos lo creamos. Y, ¿sabes? Quiero decir, todavía dices, oye, el nombre de España, no, España quiere decir tierra de conejos. Pero si eso lo dijo un francés en el siglo XVII, seamos serios, las cosas que dijo, que han dicho muchos, Edward Gibbon, que es el que citaba antes, es el que hizo lo de la caída del Imperio Romano, que es una pésima novela, muy larga, pero es un tío que lo consideramos historiador, y hay mucha gente que se cree. Suetonio, o sea, por ir a fuentes antiguas, o sea, quiero decir, hay que tener muchísimo cuidado con las fuentes. Suetonio escribió los 12 Césares. Entonces, traduciendo a Suetonio, Robert Graves dice que soñó que se le aparecía a Claudio y le dijo, escríbeme historia. Y entonces Robert Graves escribió Yo Claudio, que los que somos más mayores la vimos de pequeño. Preciosa serie, pero es ficción. O sea, ni Claudio era tan tonto, ni Suetonio lo pone. Bueno, Suetonio dice, empieza hablando de Claudio y dice, de la época de Claudio no se conserva nada. No tengo ni idea. Ahora bien, el tío era cojo, se le caían los mocos, era medio tonto, tartamudo. Pero tronco, si acabas de decir que no sabe nada. Pero dice, no, es que hay mucha gente que dice, no, pero es que eso lo dice Suetonio. Suetonio escribió 2 libros, Vida de los 12 Césares, que se ha conservado, y otro que no se ha conservado, que era Biografía de prostitutas célebres. Entonces, quiero decir, ese es el nivelazo de la fuente que tenemos. Entonces, no hay por qué hacerle caso, y mucho menos a Robert Graves después. Entonces, en el caso de la leyenda negra sobre la España romana, pasa más o menos lo que tú dices. Primero, que a nosotros no nos ha importado, no lo estudiamos. Roma no se estudia, los chavales no lo estudian, y es la base de lo que somos. Estudian mucho más al-Ándalus y pitos y flautas y no sé qué que Roma. ¿Por qué? Pues no sé. Alguien que nos quiere ignorantes es quien lo ha propuesto. Y luego, efectivamente, eso, la mayor parte de la historia la han escrito extranjeros en el siglo XIX y nosotros nos la hemos creído. 19, 18, sobre todo 19. Pompeya se descubrió porque Carlos III era Carlos VII, rey de Nápoles, antes de ser nuestro rey Carlos III. Y estando él en Nápoles, resulta que le vinieron a ver unos que habían encontrado en un pozo unas estatuas. Y entonces él mandó a un señor que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre, capitán de ingenieros, nacido en Zaragoza, capitán de ingenieros del ejército español, que estaba apoyándole en Nápoles, a que excavaran a ver qué es lo que encontraban. Y encontraron Herculano. Y un poco después encontraron Pompeya. Eso no lo sabemos nadie. Y eso lo hizo Carlos III. Luego vino Carlos III aquí, viene a Madrid y digo, qué casualidad, que hace el Paseo del Prado, pone la Cibeles, Neptuno, Apolo, el observatorio. No es casualidad, hace un urbanismo serio en Madrid que entonces no lo había, pero nadie estudia que Carlos III es quien encontró, o bajo su patrocinio se encontró y se excavó originalmente Pompeya y Herculano. Es más, hizo una revista que se llamaba de la Academia Herculanense, que es la primera vez que aparecen grabados de todo lo que se iba encontrando, de lámparas, pinturas, etcétera, etcétera. Están por ahí en internet los facsímiles. Es una maravilla de ciencia del siglo XVIII. Y a partir de que Carlos III encontrara, con perdón, Herculano y Pompeya, surge el neoclasicismo. O sea, quiero decir, el neoclasicismo del siglo XVIII surge porque se encuentra la vida cotidiana de Roma, que hasta entonces no la conocíamos. Y la vida cotidiana de Roma la encontró un señor que luego fue rey de España. Eso, ¿por qué lo vamos a decir? No, hombre, no, que inventen ellos. No, es así. O sea, quiero decir, no, lo que estoy diciendo son hechos. O sea, no es mi opinión. Son hechos que resultan tan llamativos que parece que no lo sean, pero lo son. O sea, quiero decir, lo podéis mirar, Roque Joaquín de Alcubierre, Pompeya, la Academia Herculanense, las publicaciones, todo, absolutamente. De hecho, Pompeya cuando se encontró no sabíamos que era Pompeya. Es una ciudad que no se sabía que existía. Había 2 cartas de Plinio que decían que había habido una ciudad por ahí, pero realmente lo que había entonces era una colina que se llamaba Civitas, y por debajo de 7 metros de ceniza estaba Pompeya. Y todavía llevamos eso, 270 y tantos años excavando, y el 25% de la ciudad sigue debajo de la tierra. Tela.
es la única. Y más cositas. Y si alguien tiene fuego, pues me lo van a echar en frente. Sí, tenemos 15 minutos. A mí me ha llamado siempre la forma de conquista romana, no sé si es cierto o no, pero corrígeme, que la forma que tenían de conquistar, en vez de entablar batallas de primera, siempre intentaban pedir un tributo, una nombración al nuevo, y si no, no sé si es cierto, si era esa manera que tenían de conquista. Sí, sí, más o menos sí. O sea, la idea es llegar a la puerta de la ciudad y decir: hola, queremos ser amigos tuyos. Si nos dejas quedarnos aquí, nos das tanta pasta al año y soldados y tal, pues tú puedes seguir con tu historia. Luego te podemos proponer algunas leyes, podemos decirte, por ejemplo, pues que no haya sacrificios humanos, ese tipo de cosas. Los romanos eran bastante serios al respecto, igual que otros después. Pero sí era un poco... No, era broma. No, ala, no nos tenemos. Y esto... Pero sí era un poco así. Obviamente, si no ocurría una deditio, que es, entonces se hacía un contrato entre ellos y entre los de dentro de la ciudad y los romanos para ver pues qué es lo que vamos a hacer, Si no se llega a un acuerdo, entonces, bueno, pues entonces nos ponemos aquí al lado, nos comemos tu cosecha y que sepas que vamos a terminar con la ciudad. Y cuando terminemos con ella, todo lo que hay adentro es nuestro, incluyendo el terreno. A partir de ahí, o sea, quiero decir, normalmente los pobladores son cogidos como esclavos y a partir de ahí, o si no, los ciudadanos van a tener que pagar alquiler por el sitio donde está la ciudad, porque ya no es de ellos, es de los que lo conquistaron. O sea, en ese tema eran bastante serios. Pero claro, si tienes un ejército afuera, es complicado todo. Pero muchas veces tampoco hacía falta que fueran de ciudad en ciudad conquistando. Eso lo hicieron sobre todo los generales malos. Muchos lo que hacían era más un tema de gente que estuviera por ahí dispersa, decir: oye, ¿por qué no os hacemos una ciudad y os doy a cada uno un terrenito para que cultivéis y no sé qué? Ah, vale, claro. Y entonces, a partir de ahí, digamos, eso va irradiando. Y luego lo que te decía, en cualquier ciudad que tenga leyes municipales romanas, los decuriones, los ediles, pasan a ser ciudadanos, y sus hijos, y sus mujeres. Y cada vez hay más ciudadanos, porque ellos, quiero decir, no, salvo en muy contadas ocasiones, no podía repetir el mismo edil, tenía que haber un intervalo entre uno y otro, precisamente para promover que hubiera más ciudadanos. Y luego, cuando se retiraba el alcalde, pasaba a ser parte de la curia, que era una especie de senado formado por todos los alcaldes y ediles que había habido y que estaban vivos, y de esa manera, digamos, era un órgano consultivo que tenía la historia de: no, pues esto lo empezamos a hacer tal año, pero no funcionó por esto, pero ¿por qué no intentáis de esta manera? Quiero decir, a mí me parece muchísimo mejor que lo que tenemos ahora, francamente. Interesante, muchas gracias. Entiendo que también se hacían censos aquí en la península, ¿no? Sí, igual que en Judea y todo lo demás. Todo el tiempo. Sí, sí. De hecho, censura viene de una magistratura republicana romana, que eran los censores, que eran unos magistrados que se nombraban por 5 años. 5 años es un lustrum en Roma. Son los únicos que tenían un mandato que durara 5 años de inicio, y eran los encargados de hacer el censo. Y en el censo se apuntan. Gracias a ti. Y esto que se encargaban de hacer el listado de ciudadanos romanos y de ver en qué clase estaba cada ciudadano romano. Estabas en una clase o en otra en función de la pasta que tuvieras, o en terrenos, o en... ¿Y se tienen datos numéricos de cuál es el momento más álgido de España, la mayor población? ¿En tiempo romano? No está muy claro, pero porque no se conservan los censos, ojalá. Pero casi realmente... ¿El momento más álgido? Se habla de unos 8 millones de habitantes, 8 o 10, pero no... Eso se registraba en papiros, entiendo cómo es. ¿Perdón? ¿Dónde se registraba eso? ¿En papiros? ¿O? Sí, normalmente en papiros, sí. Pero claro,
Luego los papiros se utilizaban para cualquier cosa. Y nuestro terreno no permite que se conserve. Papiros se han conservado en Egipto, obviamente, por la sequedad, y en Vindolanda, en el norte de Inglaterra, porque el terreno ahí no tiene oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, hay un fuerte, que es un fuerte del fuerte del muro de Adriano, que es un muro que mandó a construir nuestro emperador del agua de la isla, que en ese fuerte se conservan zapatos, se conservan como tarjetas postales, todo lo orgánico que no se conserva en ningún otro sitio del mundo, salvo en un sitio pequeño de Suiza, se conserva de ese fuerte. Es curiosísimo. Y es porque la tierra no tiene oxígeno, entonces al no tenerlo no hay oxidación, no hay bichos. Y una pregunta, ¿lo que hizo Isabel I de Castilla es parecido a lo que hacían los romanos cuando llegaban aquí? ¿Perdón? Lo que hizo Isabel I de Castilla, Sí. ¿es parecido a lo que hacían los romanos cuando llegaban a una ciudad? Desde luego, sí. Isabel y Fernando, y yo creo que todos nuestros reyes eran muy conscientes de que descendían de los romanos, y el derecho que se aplicaba aquí no era el romano, pero sí es el del liber judiciorum, que al fin y al cabo es un derecho que hacen los visigodos para distinguir las relaciones entre los visigodos y los romanos. Ellos llamaban romanos a los habitantes de Hispania, los visigodos. Y además es muy curioso, porque, por terminar con lo del nombre de Hispania, si queréis, y ya os dejo en paz, que querréis ir a cenar y de esas cosas, es que, quiero decir, se va la porra al imperio, y entonces las tribus germanas invaden el imperio occidental. Y entonces los anglos se van a la isla esa y la llaman Inglaterra, por los anglos. Los francos se van a Francia y la llaman Francia, se van a la Galia y la llaman Francia. Y los visigodos vienen a Hispania y lo llaman Hispania. Porque ¿sabes? No, es que es Hispania. O sea, a ningún godo se le metió en la cabeza, oye, si llamamos a esto Gotia, ¿qué pasa? Como, pues mira lo que ha hecho tu primo arriba. No, o sea, esto es Hispania, es donde viven los romanos. ¿Sabes? Y de hecho, estando los visigodos aquí, fue cuando Justiniano intentó recuperar el imperio y reconquistó todo lo que veíamos al principio de lo que es más o menos la Hispania interior y ulterior. O sea, todo Levante, Baleares y parte de África fue parte del imperio romano de Oriente, de Bizancio, y se llamaba la provincia de España, y tenía la capital en Cartago Espartaria, que es Cartagena. O sea que, si cuentas, y hubo presencia bizantina, romana ahí, hasta el 635 después de Cristo. Desde el 218 hasta el 635 son 10 siglos. Lo digo porque los árabes estuvieron 7 siglos. ¿No? ¿Dónde, macho? Y yo, en Asturias no estuvieron 7 siglos, ¿eh? Y aquí tampoco. Pero los romanos, sí hubo presencia administrativa romana durante 10 siglos en Hispania, pero eso tampoco nos lo enseña. Pero bueno, lo podemos ir aprendiendo poco a poco. Tiene una teoría últimamente, claro. Bueno, sobre Roma, pues para ver si he oído que cuando se produce la invasión musulmana, la mayoría de las tropas eran norteafricanas, y los norteafricanos todavía hablaban latín. Bueno, sí, no estaban arabizados todavía, no hablaban árabe, y sus lenguas todavía no habían terminado de desarrollarse como nuestro castellano, y que se entendían bastante bien con la gente de la península. Eso dicen, sí, que los bereberes, porque quiero decir, estaban los sirios, por decirlo de algún modo, los que eran los árabes, y que eran los que mandaban para ellos incluso, y los bereberes, que son básicamente las tropas, que son las que luego harán una guerra civil contra el califato y todo lo demás, contra el califato, a partir de eso, de cómo nos entendemos. Por decirlo de algún modo, los sirios y todo lo demás son conquistadores, son duques, por decirlo de algún modo, y los bereberes son los soldaditos de a pie que no mandan nada en comparación con lo que mandan los sirios o los árabes que vienen en la conquista, que evidentemente son una minoría. Es probable que se entendiera muy bien la gente de este lado y la del otro durante mucho tiempo. Y luego, si es verdad, por ejemplo, eso, que en Baleares nunca no llegó a haber visigodos. O sea, es decir, pasamos de Roma a la Roma bizantina,
Y luego vienen los árabes, que también tampoco conquistan Mallorca así tan rapidito, ¿sabes? Sino que hay una historia de piratas, normandos, etcétera, etcétera. Pero, quiero decir, sí hubo también algunos piratas visigodos, pero no hubo gobierno visigodo en Mallorca. Pasó de Roma al Andalus, como aquel que dice. Y al Andalus, otro día hablaré con el Andalus si queréis también. Como veréis, me gusta hablar. Pues os dejo que ya va siendo hora. Si no, no voy a hablar. Hay dos libros que recomiendo. El mejor libro de autoayuda es